Muy buenas tardes, tengan los televidentes de TXI y del programa Día Político. En este momento les saluda Alex Laínez desde el hemiciclo legislativo porque hace unos minutos ha iniciado la sesión ordinaria en el Congreso Nacional. Y uno de los temas que llama la atención es la aprobación de 3 préstamos. Pero de estos 3, uno llama a la suspicacia por parte de las diferentes bancadas. Son 20 millones del fondo BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que van para promover la inversión. Pero, ¿qué se opina de este préstamo de 20 millones? Por ello me acompaña el diputado nacionalista Marco Midense, quien también fue secretario de Finanzas, así que creo que es la persona idónea para hablarnos de préstamo. Marco, un gusto saludarle en Día Político. ¿Por qué se puede malinterpretar en este momento un préstamo de 20 millones de dólares para fomentar el empleo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, porque este gobierno ha sido incapaz de resolver el principal problema del país, Alex, que es la falta de ingresos económicos a la familia hondureña. Hoy por hoy, 5 de cada 10 hondureños tienen algún problema de ingreso, o están desempleados o están subempleados. 20 millones de dólares son 500 millones de lempiras. Entonces no vayamos a creer que por un decreto aprobado aquí, un préstamo, se va a resolver la problemática de empleo. El peligro, lo que nosotros identificamos preocupante, es que se use para empleomanía y que lejos de resolver el problema del país, quieran contratar personas afines al partido de gobierno para que sean activistas. Esa es la preocupación. Pero, sobre todo por la cercanía de las elecciones primarias. No, y porque en efecto hemos visto que se han apoderado como que el Estado fuera un botín de un partido. Nosotros en reunión de bancada somos una oposición, quiero manifestarles, responsable. No es como ellos, que cuando estaban en oposición a todos votaban que no, incluso en comprar las vacunas votaron que no. Entonces, para explicarte, hemos leído el documento del préstamo. Quiero aclarar que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es un aliado estratégico con una banca multilateral seria, y lo que observábamos es que más bien este programa va dirigido a la inserción laboral de personas o migrantes retornados. Si fuese así, que estamos analizándolo, hemos pedido más tiempo para poder discutirlo, porque si fuese para todos los migrantes retornados que exceden de 50,000, 60,000 al año, vos sabés que retornan deportados, hay un programa dentro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se les inserta laboralmente, como se hizo del gobierno pasado. Si ese fuese el caso, vamos a analizarlo para poder debatirlo, pero lo que no vamos a apoyar es un endeudamiento más de todos nosotros como pueblo hondureño de 500 millones para enchambar activistas políticos. Lo que sí estamos dispuestos a discutir es si fuese un componente dirigido para la inserción laboral a efecto de apoyar a los migrantes retornados como se ha hecho, pues en eso sí estaríamos revisándolo. Yo por ahora me quedo ahí porque no ha sido sometido al pleno, pero sí fue una discusión interesante entre la bancada, siendo totalmente responsables y en honor a la verdad, para que aprobemos dineros que vayan en beneficio del pueblo. Lo otro es que la ejecución muy posiblemente no sea en este tiempo, porque el BID tiene procesos que son complejos y que tienen sus tiempos. Así es que también había que analizar ese tema. De los otros préstamos, no sé si me quieres preguntar luego o lo discutimos. Sí, no, claro que sí. El de 96 millones de dólares, fondos del BESIE, que es para la construcción de carreteras, y el otro de 25 millones de la misma fuente, fondos BESIE, pero es en un tema de transparencia. ¿Cómo los observa la bancada del Partido Nacional? En el tema de transparencia no tenemos mayores conocimientos sobre las particularidades. Vamos a pedir también, como te dije, tiempo. Del que sí estamos revisándolo minuciosamente, porque yo, por ejemplo, soy un afectado de la zona norte, es el libramiento del Progreso, que es una inversión de tramos carreteros, que es un recurso fundamental para cualquier país que quiera desarrollarse, y estamos queriendo pues promover que haya un libramiento del Progreso para poder aliviar el tráfico, que tú sabes y todos sabemos que es complicado en el Progreso. Eso lo vamos a analizar y creo que podríamos, pues si vemos que las condiciones son favorables para el país, dar nuestro voto apoyando, porque no nos oponemos al desarrollo. A lo que nos oponemos son las cosas que vayan en detrimento del pueblo hondureño. Y yo creo que particularmente en la zona norte, si no tienes un libramiento en el Progreso, haces una cantidad de tráfico insoportable para acceder todo el litoral atlántico, obviamente Colón y Atlántida, que somos los principales afectados, además de Lloro. Claro, hablamos de la CA13.
retomamos el préstamo de 20 millones de dólares, fondos del BID, porque hemos hablado con personas, diputados de la bancada del Partido Liberal. Ellos dicen, porque ellos son los que han colocado las mociones de ese empleo por hora o el empleo parcial, y no se han leído, no se han discutido, a pesar que tienen N cantidad de tiempo de estar engavetados. Y hoy dice, hoy sí se quieren aprobar un préstamo de 20 millones, fondos BID, para generar empleo, pero las mociones encaminadas a esto nunca se le ha dado trámite en el Congreso Nacional, y sabemos lo que pasó a inicios de esta administración, que se derogó lo que fue el empleo parcial o el empleo por hora. Mira, yo sinceramente no entiendo cómo es que en este Congreso el oficialismo pumpuneaba el pecho y aplaudían cuando en el 2022 derogaron la ley de empleo por hora. ¿Y qué solución le ha dado? La respuesta es bien sencilla: ninguna resolución a efecto de poder dar políticas públicas que inserten el empleo. No hemos visto lamentablemente esa voluntad política del oficialismo. Entonces creo que es una buena duda la que plantea los compañeros y compañeras del Partido Liberal. Nosotros al interno hemos identificado, porque tenemos una persona que es muy conocedora del tema, Ramón Carranza, viceministro del Trabajo y director del Infop, que nos plantea que si las condiciones fuesen en favor de la inserción laboral de los migrantes retornados con ciertas condiciones, que no sea para enchambrar activistas del partido de gobierno, podríamos analizarlo para debatirlo en el pleno. Siempre en aras de llevar esta temática y aprovechando la coyuntura de usted, que fungió como secretario de Finanzas, la devaluación del empira versus el dólar estadounidense. Lamentablemente, Alex, ese es uno de los efectos más complejos para la economía. Te voy a resumir 3 ejemplos. Por favor. Primer ejemplo es que el efecto de la devaluación es que el empira se desliza, es decir, $1 vale más lempiras para conseguirlo. Claro. Eso es la devaluación del empira, o sea que se encarece el dólar. Primer efecto, como país, no es un país productor más que de materias primas, la medicina, el combustible, la comida, muchas veces son productos importados. El primer efecto de la devaluación es el aumento de los costos de bienes importados. Se incrementa el precio de la comida, del combustible, de la medicina, a quien le afecta es la economía hondureña, porque entonces se encarece el costo de la vida. Primer efecto. Segundo efecto, el impacto en los salarios reales. Con tu mismo salario, si se desliza la moneda, puedes consumir menos. Y poder tener ese efecto es nefasto porque perdés el poder adquisitivo. Entonces tenés un encarecimiento del costo de la vida y tu salario no te rinde por el impacto de la devaluación. El tercer efecto es en las finanzas públicas. La mayoría de los préstamos son contraídos en dólares. Si se encarece el pago del servicio de la deuda, entonces tenés que poner más lempiras para pagar la deuda. Esos lempiras de cobertura de la deuda ya no son lempiras que se van a destinar a comprar medicamentos, a dar mantenimiento a las carreteras, es decir, invertir menos en la función social y pagar más en deuda. Y el último efecto, peligrosísimo, es que los que tienen capital, las empresas, los emprendedores o las familias que tienen capitales se van a refugiar en el dólar. Esto encarece el dólar, y si sacan los dólares de Honduras, eso es fuga de capital. Eso genera incertidumbre y menos inversión. Y menos inversión es menos empleo. Así que en resumen, la devaluación es nefasta porque te produce más costo de la vida, menos poder adquisitivo y menos clima de inversión, es decir, menos empleos. ¿Cuáles son las acciones a corto y mediano plazo que se deben optar de manera urgente justamente para erradicar o contrarrestar este tipo de movimientos que nos acaba de explicar? Bueno, espero haber sido bien básico en la explicación, porque es un tema que a veces la gente dice: ¿y en qué me afecta a mí la devaluación? En eso le afecta. Ciertas políticas que creo que han sido restrictivas, por ejemplo, con el acceso a los dólares, la política bien restrictiva del Banco Central, del mercado de divisas es uno que habría que revisar. El otro tema es la inversión, que debería de procurarse en sectores productivos que son intensivos en mano de obra, es decir, que generen empleo. Yo no he visto inversión en infraestructura, no he visto inversión en el sector agroalimentario, ni apoyo a las MIPYMES, que son las 3 que más empleo generan. Y tercero, una política fiscal enfocada en verdaderamente invertir en la gente. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de ejecución de la inversión pública en Honduras? Al día de ayer, menos del 40%. Entonces, ¿cómo es que estamos ya al cuarto trimestre y están súper aplazados en la ejecución de la inversión social y están pidiendo más endeudamiento?
Después le vamos a consultar sobre una reunión que vimos de la bancada del Partido Nacional, pero esto, su respuesta va a ser después de la primera pausa comercial aquí en Día Político. Volvemos enseguida, momento de una pausa comercial. Gracias por continuar en Día Político. Seguimos ubicados en el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que ha ocurrido una vez que ha iniciado esta sesión ordinaria? Vemos que ha habido un movimiento inusual, porque hoy en los temas de agenda está a tratar los ascensos de las Fuerzas Armadas, y esto ha generado algunas fricciones entre las bancadas de oposición. ¿Por qué razón? Les explicamos, televidentes de Día Político. Recordemos que en este momento quien funge como secretaria de Defensa es Rixi Moncada, también precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación. Entonces, algunas bancadas han expuesto su opinión y mencionan que no se oponen a que se aprueben estos ascensos en las fuerzas castrenses, pero piden y exigen que no se dejen utilizar políticamente, debido a que, como mencionábamos, según lo que mencionan los diputados de la bancada del Partido Nacional y el Partido Liberal, es que estos ascensos se están dando en el Congreso Nacional, pero sin ningún matiz político, evitando, o lo dan alusión debido a que la secretaria en los despachos de defensa, es Rixi Moncada, quien también es precandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Así que le piden a las Fuerzas Armadas que se les puede aprobar los ascensos, pero que le hagan respeto a la Constitución de la República. Es lo que acontece aquí en el Congreso Nacional. Ahora retomamos la conversación con el diputado nacionalista Marco Midense, y le hacía una pregunta, diputado. Previo al inicio de esta sesión nos llamó la atención de muchos periodistas que vimos que la única bancada que estaba reunida previo al inicio de esta sesión ordinaria era la bancada del Partido Nacional. ¿Qué estaban poniéndose de acuerdo? ¿Qué decisiones estaban tomando previo al inicio de esta sesión ordinaria? Si me aclara, por favor. Bueno, primero reiterarle al pueblo hondureño que somos la bancada de oposición más grande. Segundo, que estamos discutiendo la agenda, precisamente. Cabal, ahorita está hablando nuestro jefe de bancada, Tomás Zambrano, sobre que sí vamos a apoyar el tema de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Discutíamos los presupuestos que mencionábamos de los préstamos y reflexionábamos al interno que ellos, libres, cuando eran oposición, votaban todo en contra. Nunca votaron por los ascensos de las Fuerzas Armadas. Me recuerdo como ministro de Finanzas que me votaron en contra de la compra de vacunas, que era para el bienestar de todo el mundo. Entonces fueron una oposición que solo sabía gritar y quemar llantas. Nosotros no, hemos venido a deliberar. Y lo importante de esta reunión fue porque estábamos discutiendo la agenda de último momento para responsablemente tomar decisiones. Hoy estamos dándole un voto de confianza a las Fuerzas Armadas, y que consideramos son el bastión de la defensa de la democracia, porque la misma Constitución les entrega la defensa de las elecciones transparentes y democráticas. Pero nos preocupa ver que les quieran someter agendas políticas, y les hacemos un llamado a que siempre se mantengan firmes en esa brújula que es la defensa de la Constitución. Por eso aportando. Y hoy pues también se está dando el tema de los préstamos, que consideramos deliberar para poder tomar decisiones en común. Ok, es decir que en lo que estamos tocando ahora, el tema que se está abordando en este momento en el Congreso Nacional es el tema de los ascensos de las fuerzas castrenses. Y aprovecho, en la reunión se tocó este tema, ustedes lo van a apoyar, como estamos escuchando en este momento a su jefe de bancada, Tommy Zambrano, que va a apoyar, pero ¿cuál es el llamado que hacen ustedes a las fuerzas castrenses? Bueno, primero, en efecto, vamos a apoyar. Te señalaba que cuando Libre era oposición, ni una vez apoyó el ascenso de las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que, como tú dices, estas fuerzas castrenses tienen una misión, y lo he dicho, la misión constitucional, no solo de la defensa y la soberanía, pero que en tiempo electoral son aquellos que andan en todas las urnas del país defendiendo la integridad del voto del ciudadano. El llamado que hacemos es para que se mantengan incólumes, que se mantengan claras en su vocación democrática, y que ningún ministro o ministra les venga a someter agendas políticas, que no vayan a comparecer en actividades políticas, ni tampoco someterse a una agenda política, porque sería nefasto.
en detrimento de la elección y preocupados. Vimos lo que pasó en Venezuela, hemos visto lo que está pasando en Latinoamérica, y si las Fuerzas Armadas están firmes en esa defensa de la Constitución, respetar el voto del ciudadano, estamos tranquilos entonces que lo que estamos haciendo hoy es fortalecer una institución que le ha dado mucho al país y a la cual le damos el total voto de confianza. Tocó el tema de dos países que aquí se habla mucho, Venezuela, Cuba, y también voy a poner Nicaragua, por lo que generan, por lo que significan, por la ideología de gobierno. Y le hago mención de ello porque recientemente hubo una participación de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento en la ONU, y en el discurso de la presidenta se mencionó Cuba, se mencionó Nicaragua y Venezuela. A los dos últimos que se les suspendiera el embargo, y al primero, que es Cuba, que se le quitara de una lista de terrorismo. ¿Qué opina la bancada del Partido Nacional de eso? Mire, yo no quiero ser soberbio, pero le puedo decir lo que opina el pueblo hondureño. Que lamentamos que vayan a demostrar solidaridad por países que han menoscabado la democracia de sus pueblos, que los han sometido en una agenda de izquierda radical, que no se respete en elecciones transparentes y en muchas ocasiones se falta la integridad de las personas y derechos humanos. Más bien quisiéramos saber que se hable de la extradición, que retornemos a la paz el pueblo hondureño, que respetemos la institucionalidad y de que verdaderamente se preocupen por los problemas de Honduras, no los de otros países. Si ni han podido resolver y más bien han complicado más la situación en el país, preocúpense más por lo menos aportar un granito de arena en ese gran discurso que se daban antes, que tenían la varita mágica para resolver los problemas del país y que hoy por hoy lamentablemente se han demostrado totalmente incapaces de gobernar. Agradecemos a Marco Mince. En estos momentos, televidentes de Día Político, hacemos una nueva pausa comercial, pero usted continúe con nosotros, que volvemos con más informaciones desde el hemiciclo legislativo. Continuamos en Día Político desde el Poder Legislativo del país, el Congreso Nacional. Aprovechando la coyuntura del entrevistado de hoy, Marco Mince, quien fungió como secretario de Finanzas, le vamos a que despeje una duda para los amables televidentes de Día Político. Se aprobó un presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos toda la telenovela que este conllevó, pero también se hablaba de los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia, como es conocido. Estos presupuestos de estas dos entidades, porque ya sabemos que el CNE ya se aprobó, pero el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia tienen sus presupuestos por separado. Ellos ocupan una adhesión adicional, un presupuesto adicional, así como el CNE. Si nos amplían detalle. Aquí tengo, Alex, te estoy mostrando las filminas de lo que es la solicitud del Consejo Nacional Electoral. El aumento fue de 35%. Básicamente, el componente tecnológico es fuerte. Y si te fijas en la transmisión de resultados son 320 millones aproximadamente. En la biometría son 74 millones. Este es un presupuesto especial para elecciones primarias que se le aprobó al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es en el año electoral donde su volumen de operaciones se incrementa. En el Tribunal de Justicia Electoral y las demás órganos electorales, como Unidad de Política Limpia, ya ellos tienen un presupuesto aprobado cuando aprobamos el presupuesto como Congreso Nacional de la República. Entonces, sí aclarar que esos 1.492 millones de lempiras para el CNE obedecen a que en el año electoral tienen más operaciones para poder abarcar la veeduría y la administración de los procesos electorales primarios generales, pero también un componente tecnológico, que es el que va ahora con biometría y con el TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares a 3 niveles, presidencial, alcalde y diputados. Ok, queda aclarado porque se hablaba que los presupuestos eran diferentes. Claro, son diferentes. No, claro, porque son instituciones diferentes. Pero no hay adicionales para las elecciones primarias, a excepción del Consejo Nacional Electoral. Lo que aprobamos en este mes fue específicamente, como te aclaro, el aumento, pero solo del presupuesto especial al Consejo Nacional Electoral. Okay. Ahora ya entrando en materia justamente del Consejo Nacional Electoral, ya hablaba del TREP. Al final se estuvo discutiendo, se aprobó porque se sacó el artículo 3 que generaba la discusión, y este le dio pie a la discusión de las reformas electorales. ¿Cómo va esa temática? Yo quiero aprovechar para congratular al Consejo Nacional Electoral, especialmente a la consejera José López Osorio, que ha hecho una extraordinaria labor como presidenta y de la cual hemos visto en los medios
que aprobaron vía resolución la biometría y el TREP en los niveles que te he mencionado. Así que creo que ellos, como órgano electoral que administra el proceso para todos los hondureños, ya han tomado las resoluciones que garantizan transparencia. Entendí, según la lectura que vimos, que ya, por ejemplo, se generaron mecanismos para que no haya votación doble. Correcto. Para que la base de datos permita identificar si ya quiere votar doble. Segundo, que lo que se compute como voto en la mesa o en la junta receptora de votos no sea mayor de la cantidad posible de votos, porque eso da lugar a fraude. Y de que la biometría te garantice que sos la persona que va a votar y no voten muertos o personas que están en el país por uno. Entonces creo que se han tomado decisiones de transparencia y felicitamos a esa gestión de José López en el Consejo Nacional Electoral. Diputado Midense, me queda más que agradecerle. Mucho gusto. Gracias, ha culminado el tiempo, lamentablemente, de día político por este día, así que le agradecemos su presencia y a los amables televidentes les recordamos que mañana a las 6 de la tarde una nueva emisión de Día Político. Que tengan muy buenas tardes.